empezamos de nuevo. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Yo estoy ahora con Daniela Martínez. La conocen ya muchos. Para quienes no la conocen, ella es sexóloga con una experiencia importante. Es abogada de profesión, maestra de Reiki, estudios sobre el Tao de la mujer con Geraldine Layton y Maxine Astorga, profundizando en el huevo cósmico con Jerónimo García, discípulo de Mantak Chia. Respiración ovárica, alquimia femenina, certificada por Sarjiva Hurtado, Moon Mother, certificada por Miranda Gray, y en los últimos años incorporando dos líneas de Tantra en la línea Somananda y masaje tántrico, y la línea Metamorfosis también de masaje tántrico de la mano de la maestra Prandara Prem. Oye, Dani, y mucho más, porque sigues estudiando y sigues perfeccionándote. Sí, sí, de hecho sigo estudiando. eh, ahora sí, sigo estudiando. Sí, estoy estudiando Bueno, y hoy día cristaloterapia, bueno, muchas cosas más. Y hoy día decidimos encontrarnos para conversar sobre un tema muy fascinante que tiene que ver con la reflexología sexual, asociada obviamente al Tao y a todos los procesos terapéuticos que caen desde ahí. Yo te voy a mostrar, Dani, un libro que fue uno de los primeros libros con los que yo estudié, que fue un libro de la Emanuel Temis. No sé si la conoces tú. Sí, 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 sí lo ubico, sí. Hace muchos años fue como la primera persona con la que estudié y ahí aparece en el fondo la imagen de la reflexología vaginal. Dani, hablemos un poco sobre la reflexología, porque es un tema, sabemos que en el cuerpo humano las plantas de los pies, ¿no es cierto?, las orejas, el iris, hay muchas partes del cuerpo que Las hablan del manos. manos, ¿no es cierto? Pero esto de que en los genitales esté también incluido en puntos de acupuntura reflexológica del cuerpo es increíble. Háblanos un poquito de eso. Sí, tenemos tanto el hombre como la mujer, tenemos ambos. Ambos tenemos puntos de reflexología que se asocian a ciertos órganos. Entonces, claro, como que por eso sucede muchas veces en que sobre todo la mujer a veces se encuentra con ciertos dolores en esa zona y que no tiene una causa como entre comillas médica. O a veces sientes como contracturas o bien al masajear esa zona a veces se liberan memorias de dolor, de rabia, de pena, de alegría. Entonces, y tiene que ver porque en nuestra vagina tenemos estos puntos que se asocian a nuestros órganos y a su vez nuestros órganos reflejan nuestras emociones. Entonces, por ejemplo, pudiera ser que a una chica en la entrada de la vagina entendiendo primeramente que la vagina es el introito vaginal, o sea, es la entrada, es el canal vaginal, que eso es súper importante. Acá tenemos hay una ayuda, que esto es la vulva. Normalmente nosotros le llamamos a todo vagina, pero no, solamente vagina es el canal. Esto es la vulva y esto yo me detengo porque es parte como de mi activismo respecto a la salud sexual femenina, sobre todo, que tiene que ver con que siempre se nos ha invisibilizado y sobre todo nuestra genitalidad, que es como lo de ahí abajo. o como, como, no sé, la cosita, la Eso. no sé qué, como que sin nombrarnos. Entonces, si no nosotras no nos nombramos, no nombramos, deja de existir. Es algo que es un, casi como una ameba, es algo así difuso que no sabemos qué es. Entonces, para que exista es necesario nombrarlo. ¿Y por qué es tan importante nombrar a la vulva? Porque nuestros mayores lugares de placer habitan en la vulva más que en la vagina. Entonces, es súper importante eso, porque claro, han habido teorías sexológicas, de hecho, como la de Freud, que siempre habló de mujeres como inmaduras, que no sentían placer con la penetración vaginal y que, y que necesitaban estimulación clitoriana, y en realidad el orgasmo siempre es clitoriano. Independiente de que no tenga una estimulación directa, porque el clítoris no es solo el glande del clítoris, no solo lo que vemos. El clítoris es todo esto. Entonces, si superponemos y lo mostramos, en realidad el clítoris tenemos los bulbos,
ramificaciones y tenemos el glande que se erecta. En realidad todo el clítoris se erecta y se llena de sangre. Entonces, y eso lo podemos ver incluso con la excitación femenina, en que si tú miras los labios de la mujer, los labios vaginales de la mujer, al momento de la excitación vas a ver que están rojos, llenos y se abren. Entonces, y es porque precisamente esto también se hinchó, también se erectó. Entonces es importante tener esa conciencia de que la vulva es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque también tenemos el tema de la industria del porno que Sí. nos enseñó que solo era el mete y saca en la vagina. Y efectivamente, si solo hay un mete y saca, no va a haber placer. Y es muy difícil que una chica llegue al orgasmo solo con la penetración si es solo un mete y saca. Porque nosotras tenemos nuestra mayor capacidad erótica y placentera en otros puntos, que como hablamos es el clítoris, pero también tremendamente placentero los labios externos, los labios internos, las glándulas, el ano. Entonces no es llegar y penetrar. Y la verdad es que a nivel de terminaciones tenemos muchas mayores terminaciones en nuestro clítoris que en nuestra vagina. Entonces, evidentemente, si no hay una estimulación grande del clítoris de manera que se ramifique y que esté erectado completo y que esté lleno de sangre e hinchadito, claro, si se fijan, en realidad si lo ponemos así y que iría acá, en realidad siempre, por eso decía que el orgasmo siempre es clitoriano, porque en realidad al haber penetración, de todas maneras nos topamos con los bulbos. Claro. Entonces, sí o sí, siempre pasamos por el clítoris, pero eh, necesita muchas veces una estimulación un poco más directa y por eso también lo mismo, el sexo oral muchas veces estimula mucho más a una mujer que la penetración. Entonces, en eso es muy importante. Y ahí vuelvo al tema de la reflexología, porque en el Tao siempre se habla de que para penetrar a una mujer es necesario abrir el corazón de esa mujer. Entonces uno lo ve como súper poético y pensamos en el amor romántico y en Walt Disney, en todas esas cosas, que no, esto era súper práctico y era súper técnico. En realidad tiene que ver con que en la entrada de la vagina y en la entrada de la cervix, o sea, y en la entrada del útero en la cervix, o sea, tanto acá como al final de la vagina, tenemos la reflexología del corazón. No, y lo más alucinante es que en el hombre está inverso. Exacto, exacto. En el hombre también tenemos acá al corazón y pulmón, al igual que en la mujer. Y así también tenemos, en realidad si hablamos, tal vez sea más fácil hablar con este amigo que nos está ayudando. Entonces tenemos, claro, en la primera parte tenemos a los riñones, Ujú. en el pene masculino. Después tenemos al hígado. Después tenemos el estómago vasopáncreas. Después en la zona de acá ya tenemos pulmones Ujú. y corazón. Y Ya. acá tenemos a las glándulas pineal y pituitaria. Lo mismo en los testículos, también tenemos todas las glándulas en los testículos. Entonces, Será en el fondo porque el Tao le da una función importantísima a toda la zona pineal y la zona sí, corazón, porque son las zonas más, digamos, más sensibles en el órgano. exacto, y son las que más necesitamos de alguna manera estimular. Entonces, por eso cuando se dice hay que, para entrar a una mujer es necesario abrir el corazón, efectivamente. ¿Por qué? Porque es necesario estimular bien esa zona y que la mujer esté completamente abierta. ¿Por qué? Porque una penetración profunda, inicial, le va a doler o le va a irritar, le va a generar una contracción en vez de una expansión del útero. Entonces, por eso, para que haya una penetración profunda, primero es necesario al menos 9 penetraciones poco profundas y luego ya una penetración profunda. Ujú. Entonces, y eso también termina siendo tremendamente sanador para los hombres y para las mujeres, porque esa postura de penetraciones poco profundas hasta una mucho más profunda puede sanar sobre todo en la zona de los riñones, que es lo que alimenta a nuestros órganos sexuales. Entonces, tremendamente importante.
importante. Dani, volviendo a lo que nombraste en un principio, que tenía que ver con saber nombrar Sí, nuestras zonas erógenas, también hay una corriente que también habla sobre que hemos sido, digamos, como conquistadas en términos de los nombres de nuestras zonas por los doctores u hombres que empezaron a investigar que las glándulas del doctor Bartolino que componen, hay una serie de nombres que tenemos y que en el fondo son nombres de doctores. y es terrible porque en realidad, y que tiene que ver también, yo esto lo comento muchas veces, porque lo que sabemos y lo que en la mayor literatura que tienen los mismos doctores o el que uno puede acceder respecto del cuerpo femenino es de mujeres negras y que fueron seccionadas estando vivas. Wow. eh, y que de hecho hubo una que es como la más renombrada en esto, que es Anarcha, que ya resistió más de 30 operaciones viva en su genitalidad para ver, para que nosotras descubramos y conozcamos todas estas glándulas. Ella fue sometida en el patio de la casa de un doctor en 1800, 1840, más de 30 operaciones. Entonces, claro, para que después él le llame las glándulas de Skin. Wow, qué horror. Entonces, lo mismo, de Bartolino y así, cada uno fue de alguna manera conquistando y Trompas de poniéndole, falopio también, ¿no? claro, claro, las trompas de falopio, que en realidad son las trompas uterinas. Y así, y si te fijas, en el cuerpo masculino no ocurre eso. El punto G, punto G. Y Gracias. no, porque claro, porque lo femenino siempre ha sido territorio de conquista, o sea, acá hablamos en el fondo del patriarcado dentro de nuestros cuerpos. Entonces esto no es que yo siempre tenga como la consigna feminista, sin embargo, en nuestra sexualidad es imposible separar em, lo político, lo feminista, de la sexualidad. Yo creo que Exacto. hoy en día estamos en un momento en que ya no se puede separar, que No. ya, como se dice, lo personal es político y lo sexual es tremendamente político. Y el placer sexual y nuestro derecho a ese placer sexual, porque claro, cuando pensamos en el tema de los derechos sexuales y reproductivos, honestamente, casi en ninguna parte realmente existe ese acceso y sobre todo en lo femenino. Y desde ahí tenemos temas que es un tema que en otro podcast yo creo que vamos a hablar, Podríamos que dejarlo tiene que ver con la ahí. violencia obstétrica, que Sí. es tan, tan, tan importante y que es algo que todavía sigue invisibilizado y que a mí me pasa, que de hecho yo ahora estoy tomando otro diplomado de terapia sexual y resulta que compañeros sorprendidos acerca de la violencia ginecobstetra no sabían que existía y Sí. personas que son profesionales y se dedican a esto. Entonces, es algo muy complejo que en Sí. realidad nos, de alguna manera, hemos silenciado y trasciende todas las clases sociales, todas las edades, todas las etnias, todos los países. Sí. Entonces nos encontramos que en todas partes el cuerpo femenino es un territorio de conquista y no se respeta, sobre todo la genitalidad, porque estamos un poco locas, porque parirás con dolor, porque Claro. si Exacto. tiramos, no nos morimos, entonces somos un bicho raro. Y entonces de alguna manera siempre se nos ha puesto dentro de la histeria. Y en realidad no, somos sujetos normales y que tenemos una ciclicidad y ya, nada más, no estamos locas, no, no pasa nada. Y, no, y nuestra normalidad no es el dolor, Ujú, sino el placer. ujú. Entonces eso es súper importante, como sacarnos la idea de que por el hecho de ser mujeres vamos a sufrir o vamos a tener dolor tanto físico como emocional. Claro. Porque esto también, claro, y ahí ya tenemos que ver ya con patrones culturales de que el amor duele, de que si te quiere te golpea o, si, o te aporrea, o sea, temas que ya son totalmente culturales, pero sin embargo ya es tiempo de derribar porque desde ahí después acallamos y silenciamos nuestros dolores físicos, sobre todo de nuestra genitalidad. Entonces, y claro, y por otro lado, el hombre asume de que tiene que estar siempre con el pene erecto. Y acá esto es tan interesante porque en el Tao no. En el Tao, de hecho, el pene puede entrar en blando porque Sí, tiene lo encuentro alucinante.
Sí, totalmente, porque en realidad una mujer con la vagina tonificada y con la capacidad de succionar puede succionar el pene. Y por Ya. otro lado, el hombre puede entrar y como ya no tiene esto de el mete y saca, puede entrar de distintas formas, con distintas suavidades, e ir haciendo estas penetraciones poco profundas, que de hecho en la zona femenina son tremendamente placenteras y son donde más se abre tu corazón. Entonces hay esta apertura, porque como les decía, tenemos estas dos bulbos, entonces efectivamente está estimulando directamente el clítoris. Entonces en esa estimulación ocurre esa apertura hasta que ya el pene ya está duro y puede penetrar profundamente. Entonces, y después, más que un mete y saca, sino que quedarse en lo profundo y desde ahí hacer pequeñas penetraciones. Entonces, en el fondo, es sacar totalmente nuestro paradigma acerca de la relación sexual, que es este llegar y va, sacarse la ropa y va, penetrar y se acabó. En realidad, de esta forma entramos en otro ritmo, en otra conexión con el otro, en otra apertura, porque tiene que ver con que también ya no estamos como desde la carencia. ¿Por qué? Porque nos hemos autotrabajado. Entonces, trabajamos, por ejemplo, desde el Tao, los sonidos curativos, la sonrisa interior. Entonces yo estoy ya completa, ya no necesito porque me voy a morir, necesito afecto. No, Sí, en realidad es porque quiero, en realidad es porque me voy a compartir. Entonces sí, desde ahí ya no es esa premura y si el hombre no se le para, no pasa nada. claro, Y eso también es súper liberador para lo masculino, de sí, este paradigma terrible de que siempre tiene que estar erecto y siempre tiene que estar ahí listo. Y no, claro. a veces no lo está y no pasa nada, está todo perfecto. Dani, Entonces, en sí, la acupuntura vaginal, estos puntos de acupuntura, recuerdo cuando lo aprendí yo hace muchos años, hablaban de que la estimulación de todos estos puntos de acupuntura obviamente fortalecía tu sistema inmune, todo tu sistema completo, ¿no? Del cuerpo, hasta tu belleza. Eh, totalmente. digamos, sacándonos un poco de lado para, para nosotras las mujeres, sacándonos de lado que puedes acceder a esos puntos a través del pene. Para eso está la cristaloterapia, ¿no? Para poder Totalmente, trabajar. totalmente. Sí, totalmente. Mira, no traje mi falo, lo tengo abajo, pero Ay, qué- no lo traje. Ya para la próxima, para la próxima, para la próxima. Sí, tenemos que en realidad es de este mismo tamaño y que en realidad tenemos tantos falos que puede ser de obsidiana, de cuarzo cristal, de amatista, no, de amatista no, de aventurina, de jade. eh, y que hay distintos, o sea, hay de distintos tamaños, hay de distintas formas, porque hay algunos que estimulan la zona del punto G, hay algunos que estimulan más hacia arriba, más del punto A, otros que son más tipo masajeador y que sí, ¿El nos ayudan. huevo también hace la misma función, Dani? ¿El Y huevito? el huevo también, porque en realidad tanto el huevito, lo que podemos ir haciendo es, como vamos succionando y vamos subiendo a voluntad por las distintas anillos vaginales, en realidad vamos estimulando de manera que la vagina va haciendo esto y va subiendo el huevito. Entonces sí, lo podemos hacer con un falo de piedra o de cristal, como asimismo lo podemos hacer con el huevito y con la succión. Y de hecho, si no tengo nada, lo puedo hacer con el dedo también. Y para eso, bueno, en realidad con lo que sea que uno lo haga, ya sea con un falo, o ya sea con un huevito, es súper importante primero como poner un dedito y esperar a que solo el magnetismo del útero lo absorba. No es que Ah, nos va a atrapar la mano y vamos a quedar ahí. No, claro. no, pero sí nos va a tomar al menos una falange. Se entra. Entonces ahí también sabemos de que la vagina está abierta, que está dispuesta. Lo mismo el hombre. Antes de penetrar debería tomarse esos minutos de saber hasta cuándo ya está dispuesta y ya tiene esta capacidad más yang, que es la succión. Entonces ya es sacarnos como el solo abrirnos, sino que en realidad es como
Y esto ni siquiera tiene que ver con un esfuerzo que tienes que hacer, es algo que ocurre solo. Tú lo dejas y no apretas nada, simplemente va a entrar. Entonces es bien mágico y es bien bonito también permitir eso. Y claro, y desde ahí ya trabajamos con el huevito y también masajeamos hasta que lo introducimos y ya lo vamos succionando. Y en ese proceso de la succión vamos trabajando con cada uno de nuestros órganos, de estos anillos vaginales, y ahí ya también podemos agregarle además los sonidos curativos. Entonces apretamos y a su vez podemos, una vez que ya tenemos mayor control de esta separación vaginal, podemos ir apretando e ir trabajando cada uno de estos sonidos. Entonces, de esa manera nos ayudamos, van a venir también imágenes. A veces cuando vamos a sentir que molesta en una zona, por ejemplo, en la entrada de la vagina, siento que me molesta un poquito más adentro de la entrada misma, que como hablábamos, que está corazón-pulmón, después tenemos los riñones, y en esa zona a veces me molesta, como que se me aprieta, trabajo el sonido curativo del riñón, visualizo un color azul precioso, voy sacando todo el miedo y me doy cuenta de que en realidad era puro miedo y empiezo a ver todas las imágenes de miedo que estaban. A veces lo que encuentro es que esa zona la tocó y está fría. También está asociada al miedo. Entonces ahí necesito, además de la reflexología, el sonido curativo, también aplicar calor. Entonces ahí podemos hacer un bao o un baño de asiento, también ponernos, masajear el sacro, ponernos también un guaterito, una bolsa de agua en nuestro sacro para ayudar a la zona a que se caliente, porque el frío, o sea, el miedo es frío, nos paraliza. Entonces, em, generalmente no solo porque estamos en invierno todavía, sino que muchas veces es el miedo que nos enfría. Entonces, desde ahí vamos, en el fondo, vamos encontrando un mundo de esta asociación entre los órganos y su emoción en el canal vaginal. Entonces, después vamos subiendo. Sí, 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 sí. Exploración, porque mucho tiempo nos dijeron lo contrario, ¿no? Que esto no estaba bien tocarse y desde ahí vienen todos los problemas, tanto para hombres y para mujeres. Es clave Totalmente. conocerte, saber tus zonas de placer, saber tus zonas más internas, porque en el fondo es como mirarse los dientes. Exacto, exacto, si no es algo, no es nada terrible, sin embargo, sí hay que, yo siento que hay que llegar a un punto medio entre que es algo cotidiano y a la vez es algo sacro, que también nos encontramos en este espacio en que tenemos todo el derecho y la oportunidad de explorar. Sin embargo, a veces nos vamos a encontrar con un montón de memorias que ahí habitan. Y esto mismo, y a veces es mucho más sencillo trabajarlo desde esta forma de me duele, me molesta esta zona que corresponde a tal órgano. Probablemente hay algún miedo. Si tal vez no lo recuerdo, no lo sé, no lo tengo consciente, no importa. Simplemente hago el sonido y le sonrío a esa zona y hago el sonido del riñón, que sería como y hacemos el sonido, el sonido, el sonido. Le hablamos a nuestro cuerpo. Si no sé el sonido, no me acuerdo, no sé qué, le sonrío, masajeo la zona. Y asimismo también masajeo la zona de los riñones y le empiezo a poner atención. Y de a poco van a ir llegando las memorias o las imágenes. Pero si no llegan, no pasa nada. Está bien también. Dani, hablando ya de una relación heterosexual, la mujer, al igual que el hombre, me imagino yo, la profundidad de tu canal vaginal es diferente en todas las Claro, es mujeres. diferente. Bueno, eso ya es más desde el Tantra, pero en realidad hay algunas, se habla de que hay como tipos de hombres y tipos, o sea, tipos de vagina y tipos de pene para distintos hombres y mujeres, y que en realidad uno debiese como encontrar a tu tipo de pene de acuerdo al tamaño de tu vagina, porque efectivamente hay vaginas que son más grandes que otras y penes más grandes que otros. Y eso ya tiene que ver más como desde la línea del tantra, en que sí.
em, a veces tú encuentras a tu compañero que calza. ¿Qué pasa, por ejemplo, ya una mujer con un canal vaginal más pequeño y un hombre con un pene más grande, más largo, digamos? ¿Tiene alguna especie de adaptación, algún rango de Sí, adaptación? totalmente, totalmente. La vagina se adapta, se adapta. No totalmente, porque a veces hay mucha diferencia entre el pene y la vagina. Sin embargo, la vagina es elástica, tanto hacia el lado como en grosor. Entonces, sí, de alguna manera siempre la vagina como que siempre le hacemos el trabajo, ¿Sí? como que se adapta al pene. Sí, Siempre totalmente. con una Tiene pareja con un pene más pequeño y de repente probaste se va a adaptar, ¿no? Se va a adaptar, sí, totalmente, totalmente. Y además también tenemos que tener claro de que en realidad, que eso también es un paradigma bien patriarcal de este pene gigante, que en Ujú. realidad para este tipo de prácticas no están adecuadas. Si te fijas, como sobre todo las penetraciones más placenteras y para llegar a orgasmos más intensos, son penetraciones cortas y poco profundas, o a veces lentas, a veces más rápido pero poco profundas hasta llegar a pocas penetraciones profundas. Ujú. Entonces, en realidad, si tiene el pene muy grande, va a tener que tener más control, más trabajo de no profundizar tanto. Entonces, Igual hay zonas erógenas como el punto G en el fondo de la vagina también. sí, 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 tenemos el punto A en el fondo de la vagina. Ya. Sí, 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 tenemos el punto A. Lo que pasa es que, claro, tenemos el ya conocidísimo, espero que sea conocidísimo tanto por las chicas como los chicos del punto G, que lo tenemos como a dos falanges o una falange y media en la entrada de la vagina hacia arriba y como yendo hacia el pubis. Ujú. Entonces, como en esa zona. Y desde ahí la forma de estimulación puede ser redondita o bien ya yendo como hacia afuera, como un gancho. Ujú. Entonces, estimulo así. Entonces, sí, ese es uno de los puntos de mayor placer. Y generalmente es el punto como de la parte eyaculatoria, más de agua femenino. Y Exacto. sobre todo en la parte como bien adentro, como en la parte donde hay como una venita. Ujú. Y al estimular esa zona, generalmente es full agua. Entonces es esa zona. Sin embargo, tenemos zonas de placer como el punto U, que está alrededor de la uretra, por eso U, y que también es hacia arriba como una U o hacia abajo como una U, o hacia los lados también. También es otra zona muy erógena. También tenemos el punto A, que es, como decía Andrea, bien hacia adentro, Ujú. ya llegando a la cervix, que sí, también es un punto bien profundo. Y en realidad también tiene que ver con esta capacidad de llegar lo más cercano al útero también y volver a este movimiento del útero. Entonces, pero para eso también nosotras como mujeres tenemos que movilizar nuestro cuerpo de manera que nuestro útero no esté espástico, no esté duro, sino que tengamos un útero que se pueda mover. Y la única forma es que nos movamos. Y bueno, en el Tao hay muchos ejercicios, de hecho, de movimiento del sacro, tanto para hombres como para mujeres, para recuperar en el fondo esta movilidad que necesitamos tanto para parir como para nuestro placer y que lata, volver a sentir el latido del útero. Entonces, claro, desde ahí el orgasmo es mucho más profundo. Eh, pero claro, necesitamos en el fondo esta preparación. Y claro, a veces gente lo escucha y dice, pero qué difícil se ha vuelto el tener relaciones sexuales. Y en realidad no, es al contrario. Se ha vuelto mucho más orgánico, mucho con menos expectativa, sino que de una manera natural, como realmente encontrarte y que ya no tiene como el objetivo ni siquiera la penetración, porque puede ser en blando, ya no hay ningún objetivo, es simplemente el disfrute. Y en eso es tremendamente potente cuando cambiamos ese switch interno. Y claro, también de alguna manera empezamos a sufrir menos, porque nos vamos dando cuenta y podemos hacer esta como en limpieza también permanente en nosotras, porque claro, a veces
sucede que nos molestó o nos dolió una zona porque tenemos rabia. Entonces, como que nos molestó justo en la zona del hígado porque, no sé, hemos tenido un mal día, tengo un montón de rabia. Justo se estimuló esa zona y tal vez no de la mejor manera, entonces nos molestó más. Entonces ahí poner la atención, ahí por supuesto que podemos trabajar con el huevito y masajear esa zona, darle amor y podemos trabajar también con un huevito más amoroso. Y ahí ya entramos netamente en la cristaloterapia y vamos decidiendo si a veces es un dolor muy intenso, claro, lo voy a trabajar con obsidiana porque va a absorber esa energía densa. Sin embargo, si a veces quiero que mi vagina se vuelva a abrir, que en el fondo se conecte a mi corazón y que ya deje de estar tan apretada, después de ya haber hecho un proceso de limpieza, de depuración con la obsidiana, podemos trabajar con cuarzo rosa, que nos va a abrir nuevamente nuestro corazón. Entonces, asimismo nos va a abrir la vagina. Entonces, nos va a ayudar en ese proceso. Lo mismo, si de repente queremos darle luz, porque en realidad no veo, como que hice el proceso con la obsidiana y aún así no logro ver qué hay más allá, trabajamos con el cuarzo cristal y que también nos va a empoderar y a su vez, a diferencia de la obsidiana, que nos viene a desordenar un poco todo, el cuarzo cristal por su propia estructura nos vuelve como a enrielar, nos estructura. Entonces ahí también, a veces cuando no sabemos qué nos duele, qué nos molesta, trabajamos con el cuarzo cristal que nos va a mostrar, que nos va a activar también esta chamana interna que todas tenemos. Dani, me imagino que en la cristaloterapia este falo de cuarzo funcionaría para relaciones homosexuales entre mujeres, ¿no es Sí, cierto? por supuesto, por supuesto. En realidad esto no tiene mayor género, o sea, no es la única em, como pero que yo he leído en todo lo que he estudiado del Tao en las relaciones entre hombres, tiene que ver con que la eyaculación masculina sea en blando, que idealmente nunca sea en blando. Entonces, si hay una estimulación prostática, ya sea de un hombre o una mujer, da lo mismo, eh, y que va a llegar a un orgasmo vaya acompañado de una estimulación también del pene, de manera de que el pene siempre esté erecto. Ujú. Entonces, y que no eyaculen blando. En el fondo es Y en las esa. relaciones heterosexuales, Dani, me imagino que hay posturas, hay posiciones que estimulan ciertos puntos de acupuntura, ¿no? Totalmente, totalmente. De hecho, esto mismo, o sea, estas mismas zonas de nuestra vagina en distintas posiciones se pueden estimular y vamos estimulando distintas, de hecho, antiguamente incluso algunas enfermedades se sanaban, el médico te recetaba tener relaciones en tal postura por tantas veces y Wow. de tal forma, de manera de que para sanar tal enfermedad. Entonces, esto realmente tenemos mucho poder. O sea, el sexo realmente tiene mucho, mucho poder. No es algo así nomás como sencillo y ya. Realmente podemos... eh, pero claro, eso también necesitas trabajar tu cuerpo para tener esa flexibilidad. No es que sean posturas tan difíciles como del Kama Sutra, sino Sí. que son posturas, incluso algunas que tienen que ver con hacia qué lado está la penetración, hacia si la mujer está arriba, está abajo, cómo se toma el pene, hasta dónde entra, cuántas como estimulaciones, como bombeos, si son más bombeos profundos, más bombeos menos profundos, y eso es algo que lo podemos aprender, explorar, eso existe. Y eso nos entrega el Tao de maravillosamente. ¿Qué lectura? Yo sé que Mantak escribió mucha, y Tiene él mucha, mucha información sí, Mantak tiene mucho. tiene un libro sobre reflexología, Mantak. Sí, tiene, pero ese creo que está en inglés, el de Ah, reflexología. Entonces puede ser que algunas personas no bueno, le... pero el hombre Pero multiorgásmico tiene, sí, también aparece la mujer multiorgásmica en la pareja, también en realidad en todos Mantaxia como que suele repetir varias veces la información. Sí, de hecho yo me compré uno que era nada que ver, que era, en realidad no me lo alcancé a comprar, porque una amiga me dio la advertencia que era de reflexología, de hecho con MDR, entonces que es una técnica que a mí me interesa bastante,
Y claro, me dijo, no, sí, El repite todo. atardecer, tan bonito ir al atardecer ahora y en ¡Oh, qué Biobío. linda esa puesta de sol! Sí, Riquísima, precioso. preciosa, justo roja. Justo roja. Oye, Dani, bueno, en realidad las preguntas que tenía que ver con eso, con la capacidad que tenían esta musculatura de poder adaptarse, ¿no? Y yo Adaptarse siempre, de largo y de ancho, porque también, en realidad, el porno también nos vendió que el pene tiene que ser tan grande y en realidad es, o sea, si vamos a pedir algo, que en realidad no hay cómo pedirlo porque eso es genética, o sea, no hay cómo agrandar o achicar el pene, em, pero es más grueso, o sea, si vamos a buscar un beneficio por la genética con la que naciste, es más adecuado uno más grueso que uno más largo. ya. Entonces, como derribando también ese mito de muy largo, y de hecho puedes hablar con cualquier chica hoy en día y te va a decir que tan grande no, tan grande no es, sino que a veces también si tiene ciertas formas, claro, puede Sí, ser que estimule, pero en realidad si nosotros conocemos estas técnicas y la mujer se conoce, en realidad ella misma puede guiar el pene a las zonas en que más le gusta. Y además también hacerle reflexología al hombre con ujú, la vagina, que eso también es súper importante. O sea, si tú puedes hacer esta diferenciación como con los dedos, con la vagina, para el hombre va a ser súper estimulante y también súper sanador. Entonces, es un doble beneficio. seguro, seguro. Sí, bueno, Dani, y si no, también se puede hacer con las manos, o sea, hasta que ya lo aprendas con el trabajo del pomparismo que se llama o de el huevito de jade, claro. me imagino que así como las mujeres que muchas hemos pasado por procesos de autoestima con nuestro cuerpo y todo, a los hombres igual les pasa con su pene. Sí, totalmente, totalmente, porque sobre todo con este paradigma de que tienen que estar erectos y que siempre tienen que tener ganas y que en realidad no van a dejar de ser viriles si es que no quieren un día, no pasa nada. Y además también tiene aquí, esto es algo que hemos hablado en podcast anteriores, que tiene que ver con los distintos biorritmos masculino que femenino en cuanto a la excitación y a Sí, la energía sexual. Entonces, la energía sexual masculina suele estar en la mañana. Entonces, si ya después llegó a la noche, después de además haber tenido una serie de estímulos permanentes, como ocurre que en el metro, en la micro, en el auto, que toda la publicidad son un par de tetas, en realidad, porque esto es algo que no es que ellos quieran estimularse, o sea, es algo que les está ocurriendo permanentemente, recibiendo esos estímulos, y ellos son mucho más visuales. Entonces, claro, han estado en una gran estimulación permanente, como permanentemente penetrados, entonces cuando ya llegan ya no tienen energía porque como que estuvieran haciendo de alguna manera inconsciente, teniendo relaciones todo el día. Entonces, ujú, claro, después ya no tienen esa misma energía. Entonces, en eso también les toca como este trabajo de autocultivarse de manera de mantener su energía en alto y también eh, adecuar tal vez la rutina sexual a que sea más temprano y más que en la noche. O eso. bien dar espacios para llegar, descansar y luego tener relaciones sexuales y no como un trámite, no como un desahogo, que yo creo que eso es el cambio que estas disciplinas nos llevan, a entender que no es un desahogo, que en Sí, realidad para desahogarse tenemos otras cosas, que en claro. realidad el sexo o la compañera no es un receptáculo de semen. Y eso Ujú, es algo que sí, es bien profundo. Pero mm, claro, a su vez está este peso para ellos de que si no se les para, están en decadencia, de que si no se les para, seguramente está con otra, de que ya no me quiere, ya no le gusto. Y en realidad a veces simplemente está cansado, claro. a veces también ha sufrido muchas veces. Los traumas sexuales masculinos es algo que está muy acallado. Si lo femenino está acallado y recién está saliendo a la luz, lo masculino aún más. Entonces, y es tremendo porque, o sea, yo recibo muchos hombres que han sufrido traumas sexuales en la infancia, en la adolescencia, incluso en la adultez, y que después nadie les cree porque, ¿cómo?
Y en realidad, claro, igual es un reflejo la erección. Entonces, sí pueden ser violentados también. Entonces, es complejo también en el fondo empatizar con algo que obviamente en el caso femenino tiene que ver con algo transversal y que tiene que ver con una violencia sistemática de género, cosa que a ellos no les ocurre. Entonces no es como equiparar, ya, los dos estamos iguales, no. O sea, obviamente en lo femenino es algo que es estructural, cosa que no ocurre en lo masculino. Sin embargo, tampoco hay que desconocer ni ocultar que ocurre y que no tienen mayores lugares a donde acudir. Ujú. Dani, el orgasmo no es la meta, ¿no? No, el orgasmo no es la meta. Sin embargo, en el Tao se habla de los 9 orgasmos, como en realidad esto no es como las fases como de que se habló Master Johnson o después otros sexólogos que hablaron de esta meta de excitación, meseta, orgasmo y después periodo refractario y todos los como estas gráficas, ¿no? De sexología, sino que en realidad acá es como en ascenso, como que vamos creciendo, como que partimos con siempre se parte con un orgasmo, o sea, en el Tao, antes de tener relación, antes de haber una relación coital penetrativa, es necesario que la mujer haya tenido al menos un orgasmo para que se abra su cuerpo y que también el orgasmo puede ser de pechos, puede ser por estimulación de cualquier otra zona del cuerpo. Entonces sacarnos también la idea de que el orgasmo solo es genital, sino que en el fondo de todo el cuerpo. Entonces una vez que ya ha habido una gran estimulación, recién hablar de penetración y de ahí ya vamos ascendiendo en los distintos orgasmos y que nuevamente relajarnos respecto de la erección masculina, porque sí, después de varios orgasmos puede ir bajando, luego vuelve a subir, entonces en realidad no necesariamente es como que va a estar todos estos 9 orgasmos ahí erecto él, pobrecito, no, Claro. no, sino que también va variando, va bajando. Y claro, también en el fondo que es algo que hemos conversado varias veces también, que es separar el orgasmo de la eyaculación. Entonces el hombre también puede tener varios orgasmos, solo Ujú, que idealmente que no tenga eyaculación en cada uno de ellos, ujú. porque uno, que hay una pérdida de energía, y segundo, que claro, ahí ya el periodo refractario ya está mucho más difícil que, que pueda volver y seguir en una relación más larga, sobre todo en edades en que empiezan a avanzar pasados los 40. La sexualidad es un mundo enorme, enorme, inmenso. Siento que en esta anatomía tan sensible y tan erógena, ¿no es cierto?, que nos conecta con el placer, ¿no es cierto?, desde el autoplacer a un placer con otro, los dos al mismo tiempo, que lo encuentro maravilloso, pasando por el orgasmo, pero siento que la finalidad de la sexualidad no es esa. ¿Cuál es, Dani? Ah, bueno, a mi parecer, que, que soy joven, puede ser que esto cambie, siento que tiene que ver con el placer mismo y también como con algo natural, algo muy orgánico, algo que puede ser tremendamente trascendente, que en realidad a través de estas técnicas muchas veces uno se encuentra con su poder, como que activas tu fuego realmente, te sientes una diosa a la vez hembra, a la vez mujer, que se genera esa conexión profunda con tu autoestima, porque desde ahí viene toda nuestra fuerza también, que es Claro. algo que se nos ha quitado muchas veces y que se nos ha sometido y precisamente por eso se ha motivado a que no tengamos placer, porque en realidad una mujer empoderada y que siente y que tiene orgasmos permanentemente es imparable. Entonces, claro, como que tomamos desde ahí, pero a su vez también es un estado, en mi parecer, también espiritual, porque es una conexión profunda, no solo con el otro, sino que conmigo, como con lo no necesariamente terrenal. Y ahí hay como un proceso que es bien poético, que es en el fondo a través del cuerpo y llegamos al espíritu. Entonces, que es muy bonito y que claro, ahí ya deja de importar que el orgasmo sea más o menos estruendoso o espectacular, porque tiene que ver con estadios
más de calma, de amor hacia el todo y como conectarte con eso. Entonces, sin embargo, no significa que cada vez que tengas relaciones sexuales sea así. Muchas veces también es algo cotidiano, porque es como comer. Entonces, claro, de repente preparamos una cena súper rica y muy elaborada y otras veces hacemos algo un poco más rápido. Lo importante es que no sea como una sopaipilla frita en aceite de camión, Claro. sino que, que claro, que es en el fondo lo que nos pasa, porque claro, hoy en día nos ha sucedido que después de tanta represión, sobre todo los femeninos, ya que hicimos esta liberación sexual, pero al final empezamos a caer en un vacío, a sentir que, como a sentir que tenemos, que somos deseables, deseadas, y desde ahí tenemos poder. Entonces, en el fondo, una reivindicación de lo femenino a través del deseo del otro. Entonces, fue una mala jugada patriarcal que en el fondo nos dijo, ya, ustedes, ahora que ya, liberación sexual, entonces volvimos a entrar en el tema patriarcal de a los ojos de los otros, de cuán deseable o deseada eres. Entonces, y entramos en el juego. Yo creo que todas las mujeres en algún momento entramos en ese juego sobre todo en esta liberación. Sin embargo, claro, vamos entrando en un vacío y en comida chatarra sexual en el fondo. Exacto. Sí, yo siento que es una tecnología, porque así lo veo, una Sí, tecnología tan totalmente. completa que pasa por nuestra anatomía, que es capaz de sanarnos, ¿no es cierto?, físicamente, emocionalmente, porque podemos sanar dolores, ¿no es cierto?, ancestrales, y a la vez, a través del placer, conectar con esta capa espiritual de conexión y del todo, como dices tú, la Y totalidad. además, realmente es una tecnología, o sea, a través del orgasmo tú puedes sanar memorias en ese estado orgásmico, entonces, y que sin pasar por un tránsito psicológico, entonces realmente es tremendo, o sea, utilizar la tecnología del placer para sanarte, o sea, Sí. qué mejor, qué No, remedio, qué vacuna. una. Me encanta, yo creo que hay que conectarnos, hay que entender esta maravilla que somos, que se nos fue dada y usarla. Sí, totalmente, totalmente. Y en eso, claro, pasamos también como a veces por tránsitos terapéuticos, porque realmente en nuestra vagina, en nuestro útero, tenemos tantas memorias propias de que esta apropiación de nuestro cuerpo que se da desde el nacer por la violencia obstétrica hasta durante toda la vida, que Sí. es tanto lo que tiene nuestro cuerpo que, claro, nos encontramos con eso. Entonces, yo en eso también les pido como ser cuidadosas. O sea, no digo que tengan que hacer las cosas de una forma. Yo creo que cada quien tiene derecho a sus propias exploraciones. Sin embargo, no tomarlo tan a la ligera de me meto cualquier cosa o me meto con cualquier persona, lo mismo. O sea, porque, por ejemplo, en esto de los huevitos y cosas, claro, hay gente que llega, se compra cualquiera y se lo mete. Y claro, y sin embargo, es tanto lo que se le puede llegar a abrir, a movilizar, y si no tienes una contención o no tienes herramientas para saber qué hacer con eso, en realidad esto al final puede ser un revés en vez de una ayuda. Entonces en eso también como tratar de darle valor a lo que es tu cuerpo, porque también, nuevamente patriarcal, lo que es nuestro cuerpo es como ya no es tan importante, ya no, si voy a comprar esto que es más barato. Entonces, ojo con eso, y ojo con eso, porque por otro lado, a veces ahorramos con eso, pero nos gastamos mucho en juguetes Claro. eróticos. ¿Por qué? Porque hay que tener placer rápido. Entonces hay muchos juguetes que llegas rápidamente a un orgasmo por la estimulación, sin Sí. embargo, a veces te va desensibilizando y por otro lado, en el fondo te obliga y te amarra a una especie de tecnologización de tu orgasmo. Entonces, ojo, que después empiezas a depender de una industria capitalista. Entonces, no digo que no ocupemos juguetes ni nada, sino que, ojo de no caer en la trampa patriarcal capitalista y que además muchas veces en una sobreestimulación
sobre todo en estos que son de orgasmo rápido, que a veces es una vibración muy fuerte y que nos puede dañar los riñones. Otras veces nos ayudan un montón. De hecho, por ejemplo, en temas de piso pélvico, no voy a hablar ahí, no me voy a extender, pero es parte del tratamiento. O sea, también esta vibración al revés, a veces sí nos ayuda, sobre todo en temas de prolapso. Entonces, de prolapso uterino se utiliza como para que te ayude a subir. Entonces, pero ojo, también siempre con cuidado, o sea, para que vean lo potente que es esa vibración y cómo es esa vibración en nuestro cuerpo, que puede ayudar a subir nuevamente tu útero. Entonces, Y ojo, para ti, Dani, cuál es el mejor dildo? ¿El huevo, el falo de piedra? ¿Cuál podría ser para ti según tu experiencia? o sea, es que yo creo que es un transitar, porque a veces si quieres algo, un juguete externo y explorar y ya, de hecho en el Tantra, en las líneas más modernas, se utilizan para masajes y sobre todo para estimular ciertas zonas que están muy congestionadas y liberar ciertas memorias o bien traspasar niveles de orgasmo que a veces uno está como atrapada y que no te permites avanzar más allá, esto te lo permite como llegar a más niveles de orgasmo y por otro lado, pero la sobreestimulación de eso te desensibiliza. Entonces, ahí hay que llegar a puntos. Yo lo que sí recomiendo es que nunca hagan una estimulación directa encima y apretando el clítoris, sino que siempre como con la intención de sacarlo, como hacerlo por los laditos o en otras zonas. Recuerden que el clítoris es súper grande, entonces en realidad lo podemos estimular por un lado, por el otro, o si lo estimulamos encima, que no sea como presionando, ejerciendo presión hacia adentro, sino que siempre pensando en la presión hacia afuera, como en querer sacar el clítoris. El clítoris también crece y en la medida en que vamos creciendo como mujeres también nos crece. Entonces, y mientras la idea es que esté bien afuera, porque mientras más afuera, más sentimos. Entonces, Bueno, es importante eso también, que ¿sabes? sí, y además eso es súper mágico, porque por otro lado, como sociedad siempre se nos ha dicho que en la medida en que ya vamos envejeciendo, ya dejamos de ser sexuales. Y no, somos sexuales hasta desde que nacemos hasta el día en que nos morimos. Entonces, es tanto así que nos crece el clítoris. O sea, Maravilloso. y probablemente porque tiene que ver con alguna regulación de nuestras hormonas, de que estamos un poco más secas, entonces necesitamos que nuestro clítoris haga más trabajo. Buenísimo. Te iba a hacer una pregunta, pero la acabo de olvidar. Tenía que ver con la estimulación y hablaste de las piedras. Eh, se me Pucha, fue. justo te interrumpí, lo No, no, siento. no, no te preocupes. Yo creo que finalmente la mejor estimulación es sentirse uno mismo, Ah, lo que pasa es que, claro, después no te terminé de contar ¿ya? las otras dildos. Y en realidad, claro, depende, porque los de piedra sí pueden ser muy eróticos y sí ocurre una gran liberación y también actúa la piedra. Entonces está esta parte como sanadora y esta parte de apertura, como por otro lado el placer que te puede ir dando y en el fondo si nos vamos reconociendo y vamos aceptando también el poder de nuestra sexualidad, vamos también saliendo de patrones, de que en realidad ya la estimulación no es solo el clásico, solo tocar el clítoris, sino que también ciertos movimientos de la pelvis, ciertas contracciones anales vaginales, explorar esa zona, explorar esa posibilidad, incluso en el autocultivo o masturbación, probar posiciones, formas y en el fondo, y para eso te ayudan mucho los falos, por supuesto, porque los puedes, por ejemplo, tipo así, que se enganchan, por supuesto, puedes explorar mucho más formas de estimulación. Y esto mismo, de la reflexología. Genial. Recuerdo cuando hice mi primer taller de Tao hace muchos años, con unas españolas hace como 15 años,
hablaban de la potencia de la energía orgásmica como esta pequeña estimulación de apertura que dices tú, ya en la parte más externa. Entonces, trabajar esa energía incluso minutos antes que vayas a dar una charla en algún seminario, en alguna cosa, recomendaban estimularte porque esa energía empoderadora te daba un magnetismo distinto, un magnetismo de ti misma mucho más poderoso. Es así, ¿no? Totalmente, totalmente, totalmente. Y en realidad, bueno, eso mucho lo hace el huevito. Si tú estás con el huevito puesto, te ayuda. O sea, es algo que sí, te empodera, te genera. Y también no, no necesariamente una estimulación directa del clítoris, pero sí las contracciones totalmente te generan otra forma. Y es algo que tú puedes hacer sentada sin que nadie sepa, estar Claro, haciendo contracciones vaginales. Entonces, y es claro. algo que las mujeres no solo por la salud sexual de evitar un prolapso o de evitar la incontinencia urinaria, sino que también para tener más tonificada la vagina. Pero ojo que a veces hemos ido aprendiendo a apretar demasiado y no a soltar. Entonces, cuando hacemos los ejercicios, siempre recordar en la apertura también, como contraigo, pero también abro. Entonces, eso con mucha atención. Buenísimo. Muchas gracias, Dani. Muy Ay, sí, gracias a ti. Qué entretenido este nuevo formato. sí, bueno, está muy bueno. Así que bueno, quedó pendiente el patriarcado en nuestros Sí, genitales. sí, Hay una conversa ahí potente, hay un libro que es de una muy punky escritora que es Coño Potens, donde ella habla mucho de eso. sí. Maravilloso, la amo. Me encanta, sí, me encanta ella. Sí, Así que quedó pendiente para nuestra próxima conversación, ¿ya? totalmente, Así que te totalmente. agradezco, Dani, un abrazo grande, un cariño Gracias. y nos estamos viendo en Gracias a nuestro ti, nos taller vemos. de Tibiana que está muy bueno. Sí, 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 ya vamos a tener sesión este jueves, creo. Este jueves. Que sí. Súper. Un besito grande y muchas gracias. Gracias a ti siempre, me encanta, es tan rico estas conversaciones, tan necesarias también, así que feliz, feliz, de verdad, muchas gracias. Besito. Besitos.